¿Qué tal amigos de ADN Azul? Bienvenidos una semana más donde tenemos el gusto de llevarles una figura de Cruz Azul. En esta ocasión es, bueno, un defensor, Joaquín Beltrán, que muchísimas gracias por estar acá, Joaquín. Yo destacaría que prácticamente el tiempo que estuvo en equipos, em, pues si bien no consiguieron levantar el título, fueron muy importantes, en palabras de César Villaluz, equipos muy cancheros, equipos que ya sabían jugar la liguilla, equipos que sabían manejar el torneo. Y bueno, muchísimas gracias por estar acá, Joaquín. No, hombre, al contrario, con muchísimo gusto. Gracias a ADN Azul, a ti, Aranza, por la invitación. Un saludo a toda la gente que los acompaña. Y bueno, sobra decir que estuve muy contento en la institución los 2 años que estuve y listo para platicar de todas esas experiencias aquí con ustedes. Aranza, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y gracias, Joaquín, por aceptar la invitación. No, hombre, feliz de la vida y con muchísimo gusto. Para empezar, Joaquín, me gustaría que me platicaras cómo es que se da tu llegada a Cruz Azul, porque, bueno, te vuelves ahí importante a lo largo de 10 años, me parece, en Pumas, luego un breve paso por Necaxa y llegas a otro grande del fútbol mexicano como es Cruz Azul. ¿Cómo se da esta llegada? Pues mira, como bien dices, estuve en Necaxa un año. Necaxa tuvo una etapa de reestructuración en muchos aspectos y yo he tenido un convenio, no lo continuaron, vaya, y entonces vino pues una etapa muy padre, en el cual me habló directamente el profesor Marcarián, me habló el Yayo de la Torre, que era el director técnico y el director deportivo respectivamente, y de esa manera pues me platicaron conmigo, me dijeron cuál era su visión de que yo me incorporara al equipo. Y bueno, feliz de la vida acepté porque sea la institución a la que llegaba y pues nada, siempre, y se los he dicho a ambos, agradecido porque hayan empezado en mí para integrar ese equipo que, como bien decías, era un muy buen equipo de fútbol y que nos quedamos cerca de romper esa situación que vive Cruz Azul desde hace mucho tiempo. Sí. ¿Cómo se cambia el chip un jugador que pertenece tanto a un club y no tal vez de la noche a la mañana, pero de pronto pasa a pertenecer a otro? Pues mira, es simplemente ponerte la camiseta del equipo que confió en ti, ¿no? Sí, fueron muchos años en Pumas, después fue un año en Necaxa que tenía otros objetivos, otras ilusiones, y evidentemente cuando me llaman de Cruz Azul, bueno, yo quería ser parte de ese equipo que rompiera esa racha, quería ser campeón en Cruz Azul. Nos quedamos muy cerca, ¿no? Desafortunadamente no lo pudimos lograr, pero cambiar el chip fue importante porque automáticamente sabes a la institución a la que estás llegando, sabes cuál es la obligación cuando eres un jugador de Cruz Azul. No fue fácil ganarme la confianza del aficionado, ¿no? Creo que poco a poco, con mis actuaciones y con mi manera de tratar de defender la playera con la mayor dignidad y profesionalismo posible, fui logrando, no sé si el cariño, pero sí, yo creo que sí, cierto respeto, porque disfruté mucho y reitero, me hubiera encantado ser parte de ese equipo que rompiera esa racha, creo que nos quedamos muy cerca y simplemente fue saber a la institución a la que llegaba, querer hacer las cosas bien y comprometerme con el objetivo que tenía Cruz Azul de buscar un campeonato. Ahorita hablando de este tema del aficionado, incluso, bueno, el aficionado se va creando este tipo de héroes, de ídolos, de club con el que se identifica. Cuando este jugador se va a otro equipo, incluso se llega a enojar este aficionado con el jugador porque se fue. ¿Alguna vez tuviste algún confrontamiento por ahí con algún aficionado? Pues mira, no, la verdad es que en el tema de Pumas y Cruz Azul, con la rivalidad que existe, pues sí, digo, me tocaron tal vez algunos comentarios, pero no, nunca fue algo fuerte, digámoslo así, ¿no? Siempre, y la gente de Pumas sabe el cariño y el respeto que tengo por la institución y que tengo por ellos. Y con la gente de Cruz Azul terminó siendo como una situación de un proceso muy padre, porque al inicio fue como si reacia, ¿no? Yo creo que la afición de Cruz Azul, por el pasado que yo tenía de Pumas, como que no lo vieron muy bien, ¿no?
Y al final, cuando me fui 2 años después, que además yo quería continuar, estaba muy feliz ahí, la verdad es que si lo hablamos de porcentajes, creo que siempre fue ya mayor el porcentaje de ese respeto y de ese identificarse con lo que yo había logrado en Cruz Azul, que reitero, estuve muy contento en la institución y fueron 2 años muy padres de mi carrera. En esta parte, Joaquín, ¿te costó trabajo de pronto? Bueno, tú en Pumas ya eras como el canterano, pero el canterano con experiencia, el canterano que estaba en el primer equipo. De pronto pasas, bueno, tanto a Necaxa como a Cruz Azul, y ya no eres ese canterano que le está aportando al club. Ya eres un jugador experimentado que tiene que entregarle cuentas al club. ¿Te costó de repente trabajo no sentir ese cobijo de, pues, de toda una institución como era en Pumas? Pues, digo, me costó otra vez el arranque, y hoy ya te platico por qué, pero no, el cobijo de la institución siempre lo tuve, desde el licenciado Álvarez y el Yayo, el profesor Marcarián y mis compañeros, la verdad es que siempre desde que llegué me hicieron sentir como en casa y eso lo agradezco muchísimo. El inicio fue complicado por una razón. Yo llegué a la institución y en los análisis médicos se me detecta un tumor en la parte superior del muslo derecho, que afortunadamente fue un tumor benigno, pero que sí se tuvo que extirpar. Entonces yo no pude hacer la pretemporada a la par de los compañeros, ¿no? Tuve que iniciar un poquito después y digamos que yo era elegible fui elegible hasta la fecha 5 o 6 de ese torneo. Y además, Yayo y el profesor Macarian siempre fueron muy claros conmigo, ¿no? La intención de llegar a Cruz Azul era con el tema de pelear un puesto, ¿no? Estaba Denis Caniza, estaba Joel Wiki, estaba el Cata Domínguez iniciando, y ellos estaba la titularidad, ¿no? Entonces yo llegué a pelear un puesto, siempre lo tuve muy claro y bueno, poco a poco con mi trabajo, con ese reto de ganarme un lugar en Cruz Azul, fui teniendo oportunidades hasta que logré ser titular, lo cual me llenó de mucho orgullo. Y justamente mencionando un poquito este equipo, bueno, esta plantilla con la que estuviste, que entre los que mencionas también, pues estuvo el Conejo, te reencontraste por ahí con Torrado y con Jimmy Lozano, que tú que estuviste con ellos en Pumas. ¿Qué es lo que le faltó? ¿Qué le pasó a este Cruz Azul de que perdieron pues 3 finales, ¿no? 2 de Liga y una de la Copa de la CONCACAF. Uy, Aranza, digo, yo creo que se tendría que analizar cada final de manera individual, ¿no? Yo creo que éramos un muy buen equipo, hubo cambios importantes del equipo que dirigió el profesor Marcarián al que se quedó ya dirigiendo Benjamín Galindo. Hubo bajas importantes, ¿no? Entre ellas el Conejo, con todo lo que significa el Conejo para Cruz Azul, el Chelito, Richard Núñez, Jared, el mismo Israel López, que también fue mi compañero en Pumas, salieron de la institución y fue de llamar la atención, ¿no? Fue de, oye, se van 5 jugadores de peso, y qué tiene pensado el profesor, ¿no? Y aún así nos hizo jugar muy bien y logramos llegar a la primera final que fue con Santos. Lo que yo podría decir en esas 2 finales de liga que perdimos fue que no logramos sacarle provecho a la localía. Los 2 partidos en la localía los perdimos en el Estadio Azul y tuvimos que ir tanto a Torreón en su momento. Si quieres hablamos primero de la de Torreón y después vamos con la de Toluca, ¿no? Pero bueno, fuimos a Torreón a tratar de revertir la situación. Yo creo que fue una final muy pareja que se pudo haber inclinado para los 2 equipos. La diferencia terminó siendo el golazo que hace Ludueña y que nosotros tuvimos una oportunidad al final del partido, por lo menos para mandar a tiempo extra, ¿no? que Pablo Ceballos no pudo concretar. Y fue dolorosa porque habíamos hecho un gran torneo, porque creo que el profesor Marcarián había hecho una gran labor después de todos los cambios que generó y nos hubiera gustado regalarle, ¿no? Dicho sea de paso, para mí el profesor Marcarián fue el mejor entrenador que tuve en mi carrera y me hubiera gustado ser parte de ese equipo que le ayudara, ¿no? a lograr el título, ¿no? Después vino la sorpresa para todos, ¿no? El hecho de que el profesor ya no seguía. Se quedó Benjamín, que sabía perfectamente el estilo de juego que tenía el profesor Marcarián y realmente lo continuó, ¿no? Viene un torneo tal vez más complicado, no tan bueno en el tema de números, pero también con el equipo siendo protagonista. Y bueno, llega la final de Toluca, que vaya, es una situación difícil de asimilar porque otra vez no ganamos en la ida, no le sacamos provecho al azul, perdemos 2-0. Y después vamos como víctimas a Toluca, ¿no? Era un equipo que suele hacer pesar mucho la bombonera, después del partido que habíamos dado, como que no se nos daban
muchas esperanzas. Y hicimos un partido casi perfecto, ¿no? Primero el gol de Alejandro Vela para cortar distancias. Después viene toda esta situación, ¿no? Del penal marcado, de toda la situación del tiempo que pudo haber rectificado el árbitro y marcar lo que realmente sucedió. Y el habernos quedado nosotros con un hombre menos, ¿no? Era un tema de un penal a favor. Tal vez era la expulsión para el jugador de Toluca. Y Benjamín ya había hecho los 3 cambios. Y aún así, el árbitro se mantuvo. Villaluz, como se acuerdan ustedes, se tuvo que ir directo al hospital. Nos tuvimos que quedar con un hombre menos ya. Aún así logramos empatar el juego con el gol del Cata. No, después sí, ya por el desgaste físico, los tiempos extras casi no tuvimos oportunidades. Y llegaron los penaltis, ¿no? Y la fortuna en el fútbol también influye. Y bueno, cuando Josgard, que no se había lanzado al mismo lugar donde iba la pelota, ningún penal, se lanza en ese último hacia el mismo lado, pega en el poste, le pega en la espalda y se mete. Dices, hijo, no puede ser, ¿no? Y bueno, inmediatamente después viene el fallo de Alex y se nos escapa la oportunidad en una final que creo que merecíamos más. Y bueno, la Liga de Campeones de CONCACAF, hay que decirlo como es, la verdad es que Atlante nos superó en los 2 partidos, el equipo no atravesaba un buen momento, incluso habíamos sufrido el cambio de la dirección técnica, se había ido ya Benjamín y se había quedado Siboldi, y ahí sí creo que no tuvimos oportunidad de ganarla, ¿no? Creo que Atlante, reitero, nos superó en los 2 juegos y ganó con todo derecho esa Liga de Campeones de CONCACAF. Joaquín, yendo una por una. Primero, la de Santos, yo me acuerdo que tuvieron una racha muy importante de victorias. No sé si 6, 7 victorias al hilo, algo así. Y recuerdo a Gerardo Lugo saliendo en una declaración diciendo, estamos para campeones. Y bueno, hay que ser bravo para salir a los micrófonos en torneo regular y decir, estamos para campeones. Ante sorpresas, una liguilla, yo no la recuerdo tan sólida, pero llegan a la final. ¿Dirías que ese Cruz Azul pierde la final o la gana Santos? Es decir, ¿fue por lo que dejó de hacer Cruz Azul o por lo que hizo Santos? Yo creo que la verdad es que la declaración de Gerardo fue porque en ese torneo, si no mal recuerdo, solo perdimos 2 partidos. Y hay una declaración del profesor Marcarián en alguna de los juegos, donde si ustedes se acuerdan, y haciendo una recapitulación del torneo, si nosotros llegábamos al minuto 70 empatando el juego o perdiéndolo, casi siempre o lo empatábamos o lo remontábamos. Porque el profesor tenía muy claro de repente qué estaba pasando en el juego y los cambios que solía hacer y nos daban ese plus para después sacar de su vida porque estábamos ansiosos, porque estábamos o sentíamos que sí podíamos lograr el campeonato, ¿no? Y yo creo que al final, ya hablando de los 2 partidos con Santos, la final terminó siendo muy pareja y sí creo que nos pesó el hecho de no haber sacado ventaja o por lo menos acortado distancia en el azul, ¿no? Si tal vez nos íbamos con un 2-1 en contra hubiera sido diferente, pero nos fuimos con un 2-0 en contra en un partido en donde tuvimos algunas oportunidades de gol, pero no los pudimos concretar y después pues, dependíamos de hacer un partido perfecto y creo que lo estábamos haciendo, pero nos encontramos con la genialidad de dueño y no lo pudimos equilibrar, ¿no? Yo creo que fue mucho de lo que dejamos hacer el primer partido y también que Santos era un muy buen equipo y lo aprovechó. Desde el principio de tu carrera hasta la fecha, te ganaste el mote de Capi. ¿Cómo fue todo este proceso? ¿Cómo surgió y qué significó para ti? Pues mira, fue un tema que surgió por ahí del 2001, cuando fue la primera vez que porté el gafete de capitán con los Pumas. Y a partir de ahí, bueno, fue todo el tiempo que estuve en la institución. Por ahí en el 2005 hubo un comercial de televisión que era el Capitán Beltrán, amiguito, y digamos que ese comercial terminó por afianzar, ¿no? el apodo o el mote. Y si algo me llena de orgullo, Aranza, es que los 4 equipos en los que estuve, en algún momento pude portar el gafete de capitán. Y hacerlo en Cruz Azul fue especial, ¿no? Porque evidentemente el capitán era Gerardo, eso lo teníamos todo clarísimo, pero que en algún momento me nombraran subcapitán del equipo y que ante la ausencia de Gerardo yo lo pudiera portar, pues me dio mucha emoción, ¿no? Porque al final
era pues una recompensa a ese esfuerzo y esas ganas de quererme de ganar un lugar y querer hacer historia, ¿no? En Cruz Azul. Entonces, haber portado el gafete en una institución como la Máquina, la verdad fue algo muy especial. Y reitero, ¿no? Si algo me llena de orgullo en mi carrera fue que en algún momento en los 4 equipos en los que jugué pude portar el gafete. Y hablando de Cruz Azul y de este proceso como capitán, ¿cómo lleva un capitán la mentalidad a Cruz Azul, a una institución que, bueno, sabemos que la bombardean por todos lados? ¿Y cómo llega un jugador a afianzarse a Cruz Azul después de todo lo que se dice? Pues mira, yo creo que tienes que saber a la institución a la que llegas, ¿no? Hoy el jugador de Cruz Azul, el jugador que llega a Cruz Azul, sabe perfectamente la presión a la que va a ser sometido, sabe perfectamente el tema principal, ¿no? Que vive Cruz Azul, que es buscar un campeonato después de muchísimos años. Yo lo que te puedo decir es que lo que yo vi reflejado en mis compañeros en esos 2 años en los que estuve, era que todos teníamos esa ilusión de romper la racha, ¿no? Digo, en ese momento la racha era de 11 años, ¿no? Digo, hoy tristemente ya creció porque Cruz Azul, que también tuvo otras finales, ya más. Pero yo lo que notaba es que jugador que Cruz Azul, ¿no? Digo, te puedo decir de Pablo, se les notaba, ¿no? Se notaba el hambre, se notaban las ganas de querer romper esa racha. Creo que lo demostrábamos en los partidos, nos quedamos a un pasito. Y algo que hacen muy especial en Cruz Azul y me gusta es que cuando llega un jugador, lo primero que tiene que hacer es ponerse la camiseta, evidentemente, y después dar un tour por ese museo que tienen ahí en La Noria, el museo histórico, ¿no? Desde cómo se formó la cooperativa, y después cuando se forma el equipo y todos los jugadores que han ido pasando, la historia, por supuesto, que lo hizo grande, los títulos, los grandes jugadores que han pasado por la institución. Y entonces, con ese recorrido, pues te vas empapando todavía más, ¿no? Digo, los mexicanos sabemos lo que significa Cruz Azul porque crecemos y crecimos sabiéndolo, ¿no? Pero de repente no está mal que el mexicano lo retome y evidentemente el extranjero que llega sepa qué camisa se está poniendo, ¿no? Y por eso fue doloroso no poder levantar un título, ¿no? Porque creo que lo trabajamos muy fuerte en esas 2 finales y nos quedamos cerca. ¿Qué le faltaba a aquel equipo, Joaquín? Porque si bien de repente tenía jugadores que podrían no ser, no sé, en aquel momento estaba Chucho Benítez, estaba Salvador Cabañas, vaya, jugadores de este nivel, pero sin duda eran importantes, ¿no? Como Ceballos, como Viñeri, el mismo Villaluz, Edgar Andrade, jugadores que rendían a pesar de no tener un nombre tan grande. ¿Qué pasaba en esas finales? Porque no solo es el tiempo que tú estás, porque cuando sales en ese semestre, Cruz Azul llega a otra final de liga y el semestre que sigue a otra final de Conca Champions, que pierden, si no me equivoco, con Monterrey, con Pachuca. Entonces, ¿qué fallaba ahí? ¿Qué faltaba para dar ese último paso que de repente aquel grupo no pudo? Pues mira, yo creo que deberíamos ir analizando final por final, ¿no? Yo creo que lo que nos faltó, sobre todo en la de Toluca, fue dar la puntilla, ¿no? Porque también estaba por ahí Miguel Sabá, o sea, teníamos gente capaz, ¿no? Y teníamos gente que podía marcar diferencia también de manera individual. Y nos faltó ese pasito porque trabajábamos bien, tácticamente sabíamos perfectamente lo que teníamos que hacer, perdón. Teníamos una buena banca, teníamos jugadores importantes en la banca que entraban y marcaban diferencia en los partidos. Y tan lo demostramos que sobre todo en esos 2 torneos donde llegamos a la final de liga, muchos de los juegos los íbamos empatando o inclusive perdiendo y sacábamos puntos, ¿no? Yo creo que específicamente en esas 2 finales, te digo, nos faltó ese último paso, el saber manejar los tiempos de los partidos, porque debimos haber sacado un mejor resultado sin duda en la ida en los 2, ¿no? Tanto con Santos como con Toluca, pero después supimos reponernos, supimos pelear de tú a tú y nos quedamos muy, muy cerca, ¿no? Y después ya de las siguientes finales, hijo, man, el tema de la de Monterrey que dices, de una ventaja de 3-1 y se escapa rápidamente. Creo que la de Pachuca que mencionas es la que hace el gol el Pájaro Benítez. Sí, es por gol de visitante. Sí. Exactamente, ¿no? O sea, yo creo que te digo, cada final que ha perdido Cruz Azul, en las que yo estuve y en las que ya no me tocó estar, antes y después de mi etapa, tienen ciertas situaciones. Creo que hay unas donde Cruz Azul merecía más,
hay otras donde fue muy parejo y la balanza se inclinó al otro equipo. Y hay otras donde pues, no metimos las manos, como les comentaba, ¿no? La de Atlante en la Liga de Campeones de CONCACAF, ¿no? Mencionabas hace algunos días en entrevista con Record que te hubiera gustado quedarte un poquito más en Cruz Azul y que incluso estaba palabrado este hecho con Marcarián. ¿Todo esto cambió debido a la llegada de Galindo? No, cambió a Aranza con la llegada del profesor Mesa, ¿no? Yo estuve con el profesor Marcarián un año, después estuve con el profesor Benjamín, pues el tiempo que estuvo, y te acordarás que antes de la final contra Atlante de la Liga de Campeones de CONCACAF, Benjamín se fue y entró Siboldi en esa primera etapa con el club. Terminando esa final contra Atlante, me acerco con el licenciado Álvarez y digo, recuerdo muchas palabras porque me causaron una gran emoción. Se acercó y me dijo, Joaquín, me da mucho gusto que te hayas ganado un lugar en el equipo, creo que te has identificado con lo que estamos buscando. Sé que termina tu contrato y me gustaría que te quedaras en la institución. Le dije, licenciado, yo estoy feliz, yo me quedo feliz de la vida, el tiempo que usted así lo designe. Digo, yo quería firmar un contrato por 2 años más, de verdad estaba muy, muy, muy contento. Y en eso quedó, ¿no? Al día siguiente de ese partido en Cancún salimos de vacaciones y me dijo, no te preocupes, Joaquín, lo revisamos regresando. Y vaya, me fui muy tranquilo. En ese inter se decidió que no continuara Siboldi. O sea, la posibilidad era que Robert ya planeara el siguiente torneo y se quedara como director técnico o que llegara alguien más. Llegó el profesor Mesa y las cosas cambiaron, ¿no? Por más que yo platiqué con él, que también pude platicar con el licenciado, me hicieron ver que no iba a entrar en planes y fue doloroso. Ahora estaba yo muy contento en la institución, creo que estaba muy identificado ya con ese proyecto y reitero, quería ser parte de ese equipo que lograra levantar un título, pero también entiendo que el fútbol es así, ¿no? Y que por alguna razón tomaron esa decisión y bueno, yo tuve que buscar nuevos horizontes, pero créeme, Aranza, que tenía muchísimas ganas de continuar. ¿Te dio de pronto la sensación de que se buscaba una limpia de aquel plantel? Porque ya varios jugadores nos han dicho que el Ojitos Mesa no los quería en el equipo y que si bien no los pudo sacar en ese torneo que llegó, como que fue sacándolos poco a poco. ¿Te dio esa sensación o únicamente crees que pasaba por el gusto del técnico de decir, pues yo quiero a otro central? Digo, no creo que haya sido o sea, pensar una limpia como tal, porque creo que de un torneo a otro fueron muy pocos cambios. Creo que salí yo y por ahí habrá salido algún otro jugador, digo, ahorita no recuerdo. Creo que me iba mucho más por el gusto del entrenador, ¿no? Yo había tenido una etapa con el profesor Mesa en selección nacional, muy corta, digo, mi etapa en selección fue muy cortita, pero el profesor en algún momento me llamó, trabajé con él, no me acuerdo, creo que un mes más o menos, y después ya nunca me volvió a llamar, y no sé si tuvo que ver eso o simplemente que él estaba buscando otro estilo de central. Digo, lo duro fue pues, que yo quería seguir, ¿no? Eso es lo que me dolió porque estaba muy contento y al final vinieron esos cambios o ese cambio y tuve que buscar un nuevo reto. Y al final, digo, no tuve clara la razón, pero sucedió así. Regresando un poquito, Joaquín, a mediados del Clausura 2008, un tiro libre en contra de Cruz Azul, el Conejo se lanza, se le resbala el balón y termina en gol de manera sorpresiva para un jugador de ese tamaño, ¿no? Para la experiencia y la calidad que tiene Conejo. Y ahí es la gota que derrama el vaso, termina entrando Josgard. Tú como central, que bueno, pues es el tipo que tienes atrás, que te grita, sales, yo voy, o todo este tipo de cuestiones, ¿te costó trabajo de pronto pasar del Conejo, que es un tipo, y en ese momento ya era muy experimentado, a Josgard, que iba entrando apenas en primera división? ¿Te costó trabajo ese cambio a ti, bueno, como digamos el quarterback, el que da las instrucciones atrás de ti? No, digo, el cambio como tal de un partido a otro del Conejo a Josgard, no, a mí no me costó trabajo porque trabajábamos diario con los dos, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que me sorprendió. Esa jugada que mencionas fue en Monterrey, la tengo clarísima. Creo que perdimos el juego 3-2, si no mal recuerdo.
Y sí, digo, al final de cuentas, el profesor Marcarián tomó la decisión, ¿no? De a raíz de ese partido sentar a Oscar y darle oportunidad a Josgar. Eh, la verdad es que no me costó trabajo porque al contrario, se entendía que, como lo decías al inicio de la plática, yo ya llegaba como un jugador experimentado con ya varios años en primera división y mi labor más que me costara era darle ese respaldo a Josgar, ¿no? Al final el entrenador ya había decidido quién iba a jugar y entonces entre todos teníamos que hacerle sentir a Josgar que merecía estar ahí y que tenía que aprovechar esta oportunidad, ¿no? Y creo que lo hizo bastante bien, ¿no? Creo que Josgar también lo hizo bastante bien. No era fácil llenar el lugar que estaba dejando el Conejo después también de muchísimos años en la institución, pero creo que Josgar al final lo hizo bastante bien y nos ayudó al siguiente torneo a llegar a la final. Y hablando de cambios, y tocando el tema de tu retiro ahora, ¿cómo es toda esta transición? Porque pasas de algo rutinario, por así decirlo, ¿no? De pertenecer a un club, al día siguiente despertarte y ya no ir a entrenamientos y todo esto. ¿Te preparaste para el retiro? Pues mira, siempre tuve claro que algún día iba a llegar. La verdad y sinceramente me ganó, ¿no? Yo tenía la intención yo me retiré a los 33 años, Aranza, yo tenía la intención de retirarme a los 35, tampoco quería jugar muchos años más, tenía la intención de jugar 3 torneos más, año y medio más. De repente el fútbol como la vida te da señales, ¿no? Después de mi etapa en Cruz Azul me contrató Querétaro, una institución que en ese momento tenía muchísimos problemas, ¿no? Muchas deudas, no nos pagaban y aún así logramos deportivamente mantener la categoría. Pero evidentemente yo como capitán del equipo, junto con otros 2 o 3 jugadores que éramos, digamos, el comité del equipo que los representaba ante los dueños, pues tuve muchos roces con ellos, ¿no? Precisamente por todo lo que te comenté. Y aunque yo tenía también apalabrado por lo menos un año y medio más en el convenio, eh, pues me dieron las gracias, ¿no? Me dieron las gracias muy cerca del draft, no pude acomodarme en algún otro equipo en ese momento. Todavía me preparé 6 meses más, o sea, 6 meses estuve entrenando con la selección de playa de Ramón Raya, después me invitó a complementar algunos trabajos el profesor Luis Fernando Tena con la selección que iba a ir a la Copa América en Ecuador, y yo quería estar en forma para el siguiente draft que era en junio de 2011. Tuve algunos acercamientos con la gente de Tijuana, con la gente de Puebla. Al final no se concretó ninguno y ahí tomé la decisión. No fue fácil, como te digo, no estaba del todo preparado, sabía que en algún momento se iba a acabar, pero digamos que me ganó, ¿no? A lo que yo tenía planeado. Somos muchos los futbolistas y creo que son muy pocos los que se retiran como se lo imaginaron, ¿no? Muchos nos retiramos con lo que te platiqué o alguna lesión o diversas circunstancias. Y lo que siempre tuve claro es que el hecho de haber jugado fútbol no te da el conocimiento de todo, ¿no? Te tienes que seguir preparando. Yo cuando me retiro hago mi curso de entrenador, hago una maestría en Administración y Negocios de Fútbol Internacional, participo en algunos diplomados, en algunos congresos, porque te tienes que seguir actualizando, ¿no? Te tienes que seguir actualizando y siempre me visualicé en el tema de la dirección deportiva y casualmente, fíjate lo que son las cosas, me retiro en Los Gallos y 3 años después las cosas cambian radicalmente en Querétaro y me invitan al tema de ser director deportivo. Te digo que fue una gran experiencia y evidentemente me gustaría repetirla en alguna otra institución. Y justamente llegas a mencionar esta frase, ¿no? De que el que cree que con haber jugado todo lo sabe está equivocado. ¿Alguna vez has tenido algún roce con alguien, ya sea en un club o en los medios, cuando llegaste a dedicarte a eso por este tema? Sí, digo, siempre hay diversidad de opiniones, siempre hay que tener respeto, ¿no? Por la opinión de la otra persona, haya jugado o no haya jugado. Pero lo que sí es muy claro es que pues, muchos y todos vemos el fútbol de manera diferente, ¿no? O sea, puedes coincidir con alguien en muchísimas cosas, pero rara vez te vas a encontrar que alguien ve el fútbol exactamente igual que tú. Entonces, sí, en los medios tuve por ahí alguna discusión con algunos de mis compañeros, sobre todo en la primera etapa que fue en TDN. Y en el tema de dirección deportiva suele haber mayores discusiones. ¿Por qué? Porque pues, es más difícil, ¿no? Ya el tema estratégico de analizar qué jugador puede venir, cuál se puede ir, ajustarlo con el presupuesto de los dueños. Es un tema mucho más complejo. Ahí sí suele haber unas discusiones más fuertes, pero bueno, siempre todo buscando para que sea para beneficio del equipo. Joaquín, en esto de hablar de fútbol, y tú que ya estuviste, o estás más bien, o has estado en 3 diferentes puestos,
de futbolista, como analista y como ahora director deportivo. De pronto he notado incomodidad del gremio de futbolistas y bueno, técnicos y demás, que se molestan o que se incomodan porque tú llegas a opinar que un jugador no está rindiendo, que un jugador de repente parece que no tiene interés, porque pasan 3, 4 torneos y ves que el jugador incluso pues se ve apático en la cancha. ¿Consideras que de pronto es injusto? Porque dicen, no, es que también somos seres humanos y tal, y tenemos problemas, y ok, lo entiendo, no pretendo que sean unas máquinas que nunca se equivoquen, pero desde mi punto de vista, al final del día se te está juzgando por tu trabajo. ¿Crees que la balanza está mal a la hora de que los periodistas o los comunicólogos, o como quieras llamarle, criticamos? ¿O piensas que ahí, vaya, ¿consideras esto injusto? ¿Cómo criticamos de repente al jugador? ¿O crees también que el futbolista no lo entiende como debería? Mira, yo creo que el futbolista tiene que entender que su trabajo siempre va a ser criticado, ¿no? Y analizado, ¿no? Me parece que, como bien lo mencionas, se juzga la situación de acuerdo a lo que se ve, ¿no? Nuestro deporte, nuestro trabajo es público y evidentemente lo que hemos platicado ahorita, ¿no? Se pueden tener diferentes opiniones y uno las tiene que aceptar, ¿no? Y hoy ha crecido muchísimo el tema de las redes sociales, ¿no? Si antes estabas expuesto a temas mediáticos, hoy esto ha crecido exponencialmente. Lo que te puedo decir que también a veces molesta, porque también viví el tema de jugadores que se puedan hacer comentarios a la ligera. O sea, que tú como periodista, digo, yo quiero dejar muy claro antes, yo he trabajado en los medios como analista. Mi labor es analizar, pues no sé que yo tenga la verdad absoluta, pero yo analizo lo que veo. Y este tema de ustedes, como periodistas, ustedes se prepararon para ello y ustedes hacen trabajos de análisis totalmente diferente a la postura. Entonces, y ya aclarado esto, yo lo que creo es que lo que nos puede molestar como futbolistas es que se hagan comentarios a la ligera sobre situaciones donde no se ha hecho una investigación profunda. No sé si me vaya a explicar, ¿no? Pero de repente, sí somos seres humanos, sí de repente vamos a tener un problema que a veces no es sano decirlo públicamente, pero tú dijiste, comentaste un ejemplo que para mí fue muy claro. Eso nos puede pasar 1, 2, 3 o 4 partidos, ¿no? Pero si ya en 3 o 4 torneos que la constante es así, entonces sí creo que ahí es un tema donde ahí el que tiene que reflexionar es el futbolista, no lo que están diciendo de él, ¿no? Entonces, es una línea delgadita, ¿no? Que se tiene que tomar en cuenta. Creo que el futbolista tiene que aceptar que es un blanco de crítica y que solemos tener crítica constructiva, destructiva, objetiva, subjetiva, de todo tipo. Y también a los medios exigirles, ¿no? Profesionalismo, porque con este rollo de las redes sociales y eso de repente han ido surgiendo medios que pues lo único que buscan es molestar, incomodar y eso también suele ser complicado de entender por el futbolista, ¿no? En esa parte de los medios de comunicación, bueno, cuando tú empiezas tu carrera, me imagino que ni siquiera tenías celular por el año que era, ¿no? El 96 no era algo típico. Incluso cuando llegas a Cruz Azul, no tengo la seguridad de que ya existía WhatsApp. No. Entonces, por ahí, bueno, cuando estás en Querétaro, fijo, sí, ya empiezan a existir este tipo de redes de comunicación más inmediata y accesible para la mayoría. ¿Cómo has vivido ese cambio y qué le expresas a tus compañeros, ahora a tus, pues no quiero decir dirigidos, pero a los jugadores de los que eres cargo, que estás a cargo, todo este tema de redes sociales, ¿no? Que de pronto, ¿sabes qué? Pues no te tomes tan a la ligera publicar un tweet donde quizá puedes o estás echando una indirecta o puedes ofender a alguien. ¿Cómo se los expresas? De, ¿sabes qué? Hay que tener la cabeza un poquito más serena al utilizar redes sociales. Mira, nosotros lo que, digo, en Gallos, como jugador, me tocó el inicio, ¿no? Y realmente como que no me interesaba mucho, ¿no? Después yo voy creando mis redes sociales ya como analista de Televisa, ¿no? Ahí inclusive era un requisito, ¿no? Para tener ahí diálogo y convivencia con el aficionado por medio de redes sociales en los partidos, en las transmisiones, incluso en los programas donde yo participaba. Y sí ya me toca vivir la explosión de redes sociales como directivo.
Dentro de mi experiencia, créeme que fue muy difícil porque pues, las redes sociales es un tema que si te enganchas y le haces caso a todo lo que ponen de ti, a todas las cosas que te dicen, te vuelves loco, ¿no? O sea, porque hay gente que te hace una crítica con respeto, te puede poner un comentario en Twitter o en Facebook con conocimiento o sobre todo con la intención de debatir de manera formal y decente, pero también las redes sociales son una cosa de loco, ¿no? Yo como director deportivo de Gallos te puedo decir que recibía insultos, mentadas, cuestionamientos absurdos y algunos hasta que te molestaban. Entonces, si tú no tienes la cabeza fría para manejar todo esto, te vas a volver loco. Y lo que nosotros hacíamos ya con los dirigidos, como lo mencionas, es inclusive darles algunos cursos de manejo de redes sociales, ¿no? Antes de publicar un tweet, piénsalo 10 veces, qué beneficios te puede traer, qué broncas te puede traer, cuál sería la razón de publicar un tweet. Y lo que nosotros les decíamos normalmente es que buscaran que los tweets fueran de manera informativa. Que simplemente si quieres informar algo de un negocio personal, de un tema familiar o de que renovaste contrato, todo eso, que te enfocaras en ello y que no leyeras, ¿no? O sea, que si fuera posible, no leyeras las respuestas, ¿no? Porque incluso en el tweet más tranquilo que tú quisieras poner, las respuestas pueden ser de todo tipo. Entonces, sí es un tema, como te digo, que hoy el futbolista tiene que tener muy claro, no engancharse en redes sociales porque te puede distraer de lo principal que es tu trabajo y al final también te puede traer muchísimos problemas. Uh-huh. Y en ¿Sabes? general, ¿cómo fue tu faceta en esta nueva etapa de director deportivo de Gallos? Fue padrísima, Aranza. La verdad es que cuando se acerca el Calaco, se acerca Arturo Villanueva a platicarme del proyecto, me encantó, ¿no? Me encantó primero saber que detrás del equipo va a haber una empresa responsable, ¿no? Como había tocado cuando fui futbolista. Entonces, eso fue lo primero que me atrajo. Después, mucha gente cree que Arturo y yo éramos amigos de mucho tiempo. La verdad es que habíamos coincidido en 2 o 3 eventos hablando de fútbol y nos dimos cuenta que coincidíamos mucho en la manera en cómo visualizábamos operar un equipo, ¿no? Y ya que nos sentamos a platicar formalmente la posibilidad de incorporarme, me encantó la idea, ¿no? Te puedo decir que fueron 3 años de mucho aprendizaje. El primer semestre, digamos que me fui empapando no es lo mismo lo que estudiaste allá llevarlo a la práctica, pero hicimos un grupo de trabajo muy sólido, ¿no? Deportivamente jugamos 9 finales en 3 años, yo estuve 3 años como director deportivo, jugamos 9 finales en todas las categorías, ganamos 6, perdimos 3, logramos llegar a la primera final en la historia de los Gallos en la liga, jugamos el primer torneo internacional de los Gallos en su historia, y evidentemente ganamos los 2 primeros títulos en primera división de los Gallos en su historia, que todos sabemos que es de altibajos, de desapariciones, de descensos, de embargos y de mucho. Pero sobre todo generamos un grupo de trabajo muy sólido, trabajamos muy enfocados en fuerzas básicas. Hoy si tú ves el equipo de Gallos, escuchas los nombres de los jugadores y la mayoría pasaron por las fuerzas básicas del club para generar ese arraigo y ese amor a la camiseta. Y la verdad es que fueron 3 años que disfruté mucho, que crecí muchísimo, que disfruté y que me dejó con ese gusanito de tener una nueva oportunidad. Joaquín, de pronto, ¿cómo le contestas a la afición o cómo lo conectas con la realidad cuando te exigen e imagínatelo como si fueras director deportivo de Cruz Azul? Supongo que en Gallos te pasó que te llegaban mensajes de ¿por qué no contratas a tal delantero, a tal defensa, a tal portero? Como si Gallos tuviera el presupuesto de América o de Tigres. ¿Cómo lo manejarías si estuvieras en Cruz Azul y cada tuit que te llega es haznos campeón? Como si fuera fácil, ¿no? De decir, ¿por qué no ganas la final? Como si fuera hacer una tostada. ¿Cómo se maneja todo eso y cómo haces que el aficionado, ahora a través de redes sociales, de mensajes, de hashtags, de lemas, que el aficionado entienda pues la realidad del equipo, que no es fácil ser campeón de liga, que no es fácil contratar a un tipo de 10 millones de dólares y que no es fácil mantener un grupo? Pues mira, digo, si en algún momento yo tuviera el honor de ser parte de Cruz Azul, me quedaría claro que, o sea, y es como cuando llegué como jugador, el primer objetivo es ser campeón. Ahora, la mejor manera que yo descubrí, o no descubrí, sino que yo vi de la dirección deportiva es transmitir por lo menos una vez a la semana
o una vez cada 2 semanas, por medio de los medios de comunicación, la información que quieres que llegue al aficionado. Es muy difícil, digo, lo viví como director deportivo de Gallos, se dicen muchas cosas, se hablan muchas cosas. Si cada situación que se dice que es verdad o que es mentira, se tuviera que salir a desmentir o a confirmar en una conferencia de prensa, un director deportivo de cualquier club tendría que salir diario a dar una conferencia de prensa. Entonces me parece que no es lo más sano. Me parece que lo más importante es generar una estrategia de comunicación que sea muy clara y sea directa con el aficionado, asumiendo evidentemente lo que cada institución necesita y me queda claro que Cruz Azul lo que necesita es levantar un título. Y también hacerle ver al aficionado que desde mi punto de vista hay 3 situaciones cuando contratas a un jugador, ¿no? El jugador que tú contratas, lo contratas siempre con una expectativa. Está la expectativa que se vio rebasada. Dijiste, yo contraté a este jugador con la intención de que hiciera esto y resulta que además de que hizo esto, hizo mucho más de lo que yo esperaba. Después está la contratación que hiciste pensando en que este jugador te iba a dar esta tarea y así lo hizo, ¿no? La expectativa fue igual a lo que se dio. Y desafortunadamente, que también es un tema de fútbol porque somos seres humanos, como hemos platicado durante la entrevista, es tú contratas a un jugador con esta expectativa y resulta que por diferentes razones estuvo muy por debajo, ¿no? Y digo, te puedo poner ejemplos de mi etapa en Gallos. Un jugador que contratamos con esta expectativa y la superó, es Thiago Volpi. Sabíamos la calidad de portero que era Thiago, lo contratamos muy joven y dijimos, Thiago nos va a dar esto y resulta que nos dio esto y nos dio más. Después contratamos a Tito Villa, que ustedes lo conocen muy bien. Tito llegó y dijimos, Tito nos va a dar esto y nos dio esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque así ya fue siempre, sobre todo en la recta final de su carrera. Y después contratamos por ahí a un jugador chileno que en el papel podía ser una figura en México porque era seleccionado nacional, era campeón de goleo en Chile, de los equipos más importantes. Resulta que es una fuerte inversión y la realidad fue que estuvo muy por debajo. Son de los riesgos que corre un director deportivo, que corre una institución. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tratas de que el margen de error sea el menor posible. Haces una investigación, ves sus números, si puedes viajar al país vas, conoces su entorno familiar, o sea, tratas de reducir el margen. Y aún así no tienes la seguridad al 100% de que ese jugador que contrates te va a dar lo que tú estabas esperando, ¿no? Entonces, esa estrategia de comunicación tiene que hacerle llegar al aficionado este tipo de cosas y muchas otras más para que se sientan parte del club y sepa que se está trabajando por lograr el objetivo principal. Cuando fuiste parte justamente de la dirección deportiva de Gallos, te toca estar en esta nueva creación del fútbol femenil, pero cuando termina esta gestión, ¿todavía estás interesado, por lo que estuve checando, en este proyecto, ¿no? ¿Cómo va hasta ahora todo esto? Ahora sí. Ya no escuché, creo que frizó la imagen. Sí, ¿Ustedes me pero está escuchan un bien? poquito congelada la imagen. Ahí está. Uh-huh. Me lo del fútbol femenil, Sí, ¿no? que bueno, Mira, hablando de tu gestión como director deportivo y todo esto, ¿hasta la fecha todavía sigues como en este proyecto del fútbol femenil? ¿Todavía tienes este interés? sí. Fíjate que generar el equipo de femenil de Gallos fue un gran reto, porque primero teníamos que hacer una labor de scouting, de visorías, ¿no? Y entonces tenemos una dinámica en donde invitábamos a las mujeres de cierta edad, porque teníamos que cumplir edad, ¿no? No podía haber mujeres de más de 23 años, solo cuando yo en liga tenía chance de mayores de 23. Y que me di cuenta en ese proceso de captación de talento era que las mujeres estaban ávidas de jugar fútbol, ¿no? O sea, digo, las mujeres juegan fútbol desde hace muchísimo tiempo y juegan con la escuela y juegan en ligas especiales, femeniles, e incluso hasta suelen jugar con hombres, ¿no? Entonces, cuando llega, tuvimos alrededor de 600 mujeres para hacer la prueba, ¿no? Entonces, nosotros hicimos ese primer filtro donde escogimos a 40, en lo que yo a la par, pues, revisaba bien el proyecto con los dueños, ¿no? Ya que llegamos a un acuerdo con los dueños de cómo le íbamos a manejar, tomé la decisión
del director técnico, que fue Marco Zamora, el primer entrenador que llegó a Gallos, un tipo experimentado, llevaba 4 años trabajando como entrenador de porteras en selecciones nacionales y sabía todo el manejo del fútbol femenil. Aceptó las condiciones de trabajo que no eran muy ostentosas, digámoslo así, pero me ayudó muchísimo a solidificar el proyecto. Y resulta que yo solo estuve 6 meses y cachito, ¿no? En Gallos, ya que se formó el fútbol femenil. Él todavía se quedó un poquito más. Y la verdad es que nos encantó. Entonces yo me quedé aquí, más y los dos nuestros gallos. Tenemos una muy buena amistad. Tenemos ahí algunas chavas que juegan bastante bien, ¿no? Y importante de la academia es que nos ajustamos al sueño, ¿no? Hay niñas que les interesa buscarse futbolistas profesionales, buscamos encaminarlas, ojalá algún día lo logren. Hay otras que no les interesa ser profesionales, les interesa prepararse bien para ganar una beca, por medio del fútbol pagar sus estudios, y hay otras mujeres que llegan y entrenan con nosotros para jugar con su equipo de los fines de semana, ¿no? Entonces, creo que eso hace especial esta academia en Querétaro que se llama Profut, y ha sido, la verdad, una experiencia grandísima trabajar con mujeres. En todo esto, Joaquín, ¿es tan difícil subirles el sueldo a las chicas? ¿O qué es el impedimento que de pronto la liga empieza el proyecto y te dice, ¿sabes qué? Límite salarial de 4,000 pesos. ¿Es tan complicado o qué pasa ahí? No, es un tema de presupuestos, ¿no? Digo, hay equipos que no cumplieron esa primera regla que mencionas, ¿no? Hay equipos que de repente contrajeron algunas jugadoras mexicanas que están jugando en el extranjero y que evidentemente les pagaron más, ¿no? Digo, no pretendo justificar porque creo que sí, los sueldos están por debajo de ser competitivos, ¿no? Pero de por sí los clubes en México tienen un costo grande, ¿no? La compra y venta de jugadores, manejar todo el tema de fuerzas básicas, toda la inversión que se tiene que hacer, viajes, traslados, uniformes, alimentación, sueldos, etcétera, ¿no? Entonces, que también depende del fútbol femenil del equipo o del club, representa un ajuste, ¿no? Que hoy los clubes creo que ya se están ajustando y ya están equilibrando este tipo de ganancias para poder subirle el sueldo a las mujeres, ¿no? Pero sí fue un tema de debate al inicio y ojalá el tema salarial de las mujeres vaya creciendo acorde a cómo ha ido creciendo la liga y el interés que ha crecido en el fútbol femenino en México. Ok, para finalizar, Joaquín, te tengo unas preguntas breves que espero me contestes con la primera respuesta que se te venga. Venga, buenísimo. ¿La presión es mayor en Cruz Azul que en Pumas? Es igual, aunque hoy creo que Cruz Azul más por el tiempo que no ha logrado ser campeón. Cruz Azul hubiera sido campeón si Marcarián se quedaba más tiempo en la institución. Estoy seguro que sí. Ha faltado personalidad para ganar las finales. No. Digo, en algunas tal vez sí faltó personalidad, pero no en todas en las que ha perdido Cruz Azul fue ese el detalle. Ok. Si Corona no hubiera llegado a Cruz Azul, Josgar Gutiérrez hubiera sido titular muchos años en la máquina. No creo. Yo creo que Josgar tenía y tiene mucha calidad, pero en el momento en el que Josgar tenía que despuntar, faltó ese pasito, ¿no? Porque al final ya no pudo ser titular en algún otro equipo. El mejor portero con el que jugaste. Jorge Campos. El mejor delantero que enfrentaste. Pepe Cardoso, sin duda. ¿Los futbolistas viven en una burbuja y es fácil perder el piso? Diría que sí, aunque no lo generalizaría, ¿no? O sea, me parece que todos los futbolistas somos propensos a esto que mencionas, pero no todos pierden el piso. ¿Se ha satanizado de mala manera a Billy Álvarez en Cruz Azul? Yo creo que el hecho de no tener un título en tantos años ha acrecentado la situación, ¿no? Porque creo que Billy también ha hecho cosas muy positivas por Cruz Azul en toda su gestión. ¿Fue un error dejar ir a Ricardo Peláez?
Yo creo que sí. Ricardo tenía un proyecto que poco a poco iba dando frutos. No, es difícil ser campeón de la noche a la mañana en cualquier institución en México y los procesos suelen dar resultados cuando se les respalda. Thiago Volpi estuvo cerca de Cruz Azul. Sí, muy cerca. ¿A favor o en contra de la regla 2011? A favor, pero que se le diera continuidad, porque de repente hay clubes que por su filosofía simplemente cumplen la regla y no le interesa el proceso y el proyectar al jugador. Hay otras que no, no es generalizada. Que cumple la regla, después tiene una larga carrera futbolística. Lo más raro que te ha pasado con un aficionado. Uy, esa es una anécdota buenísima y precisamente me pasó con Cruz Azul. La primera vez que bajé del camión, había gente aficionada que no estaba muy de acuerdo con mi llegada. Me bajé del camión y me aventaron un hielo y me pasó aquí muy cerca, ¿no? Afortunadamente no me pegó. Seguí el rumbo al vestidor y todo eso, y para no hacerles el cuento largo, resulta que ese aficionado era taxista y alguna vez le dio servicio a un compañero mío, un socio mío, que tenemos un curso de verano en la Ciudad de México, y resulta que cuando llegan a la sede estaba ahí la pancarta del anuncio del curso y estaba mi foto, y el taxista le dice, ¿qué tiene que ver aquí Joaquín? No, pues Joaquín es mi socio. Yo le doy una disculpa porque yo alguna vez le aventé un hielo, ¿no? Entonces después me enteré que el taxista era el que me había aventado ese hielo aquella vez. Y otra anécdota, Joaquín. ¿Alguna que tengas vergonzosa con Cruz Azul? ¿Alguna vergonzosa con Cruz Azul? No, fíjate que, o sea, una anécdota que me diera vergüenza de haber vivido con Cruz Azul. No, digo, tal vez y no es algo ni chusco ni nada, es uno de los momentos difíciles, ¿no? Porque el día que deciden que Benjamín ya no siga con nosotros, evidentemente eh, fue duro, ¿no? Porque ahí sí creo que los jugadores tenemos algo que ver, ¿no? No estábamos haciendo en la cancha lo que merecía la institución, y al fin tuvo que salir, ¿no? ¿Y algún mensaje que quieras decirle a la afición de Cruz Azul, Joaquín? La verdad es que decirles que estoy muy agradecido por el apoyo y el respaldo que me dieron, que siempre tuve en mente dar todo por la camiseta, porque confiaron en mí, que me hubiera encantado ser parte de un equipo que les diera la alegría de levantar un título, que sepan que luché junto con todos mis compañeros para que así fuera. Desafortunadamente nos quedamos a un pasito, y decirles que me hubiera gustado seguir un ratito más, pero solo tengo palabras de agradecimiento por el apoyo, por el respaldo, por la exigencia que tuvieron conmigo, y que viví 2 años maravillosos en la institución. Pues muchas gracias, Joaquín, Capi, por tomarte el tiempo de estar acá, y esperemos que no sea la última vez que nos compartes estas anécdotas en Cruz Azul. No, hombre, al contrario, la verdad es que muy contento y agradecido porque me hayan contactado. La verdad es que estuvo padrísima la charla, y aquí estamos a sus órdenes para cualquier otra ocasión. Gracias. Muchas gracias, Aranza. Gracias.